¿Cómo viene el año 2024? Es una incertidumbre, ¿no? Deutsche Welle, el portal periodístico alemán, ha hecho un somero repaso de las cosas que van a ocurrir en algunos países de América Latina. Argentina, según un consultor y analista político consultado por Deutsche Welle, este señala que el principal desafío de Argentina, después del triunfo de Milei, es económico. Una analista llamada Mariana Llanos prevé una reactivación de las calles. Dice textualmente, la pregunta es cuánto tiempo los argentinos que lo votaron masivamente a Milei tolerarán las duras medidas y se quedarán en casa sin protestar. Recordemos que la protesta es un rasgo muy propio de la política argentina. Bolivia. Dice Deutsche Welle que una grave crisis institucional es la que aqueja a Bolivia en estos momentos. Vania Sandoval, una politóloga boliviana, cree que el principal reto político, el principal desafío de Bolivia en el 2024 es reconstruir la institucionalidad. Porque actualmente no existe una debida separación de poderes, se ha judicializado el ejercicio de la acción política y, en consecuencia, los temas de corrupción no son esclarecidos como se debiera. Suena parecido eso, ¿no? Chile, no voy a leer cada uno de los países de América Latina porque si no, olvídense, vamos a quedar acá todo el día. Chile, señala Deutsche Welle que al margen de los resultados del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, Chile afronta un 2024 marcado por recientes escándalos de corrupción del gobierno de Boric, quien está a la mitad de su mandato. Ojo. Javier Couso, un analista político chileno, considera que el principal reto de Chile en el 2024 será económico. Sostener el control de la inflación, que ya se viene logrando, aunque todavía no ha culminado esto, y evitar una catástrofe inminente en el sistema privado de salud. Bueno, Costa Rica sigue siendo uno de los países más estables de América Latina. Ecuador está con un gobierno de transición. Daniel Noboa es el actual presidente. Y apunta acá un analista ecuatoriano que Ecuador está volviendo a tener apagones que no tenían desde hace muchísimo tiempo. Estamos con cortes de luz entre 2 y 3 horas diarias. Y otro problema que expone es el de la crisis migratoria. Señala que en los últimos 3 años ya han salido de Ecuador más de 300.000 ecuatorianos hacia el exterior. Y casi todos están tratando de entrar a los Estados Unidos. El Salvador decide su futuro político en las elecciones del 4 de febrero, ahorita no más, que podría suponer la reelección del muy popular, aunque también bastante autoritario, presidente Bukele. Si esto ocurre, dice José Marinero, un analista salvadoreño, si esto ocurre y su partido mantiene la mayoría absoluta en el legislativo, El Salvador se estará alejando de la vida democrática. Guatemala, nuestro futuro, ¿no? Porque hacia eso estamos yendo en el Perú. Un
analista consultado por Deutsche Welle, considera que si el presidente electo, Bernardo Arévalo, a quien han tratado de tumbarse como sea porque no es de la coalición mafiosa del Ejecutivo con el Legislativo y el Ministerio Público, más o menos lo que está funcionando acá. Han tenido elecciones y ganó el más sano, digamos, ¿no? Si finalmente Arévalo logra acceder al sillón presidencial, dice Deutsche Welle, el reto será el nivel de gobernanza que pueda tener la nueva administración, tomando en consideración que es un sistema que suele describirse como cooptado, que es más o menos lo que estamos viviendo aquí ahorita en el Perú. México tiene elecciones el 2 de junio y hay dos candidatas mujeres que son las que se van a disputar el poder. La encuesta más reciente se ha hecho el 13 de diciembre y va adelante la oficialista Claudia Sheinbaum, le lleva 22 puntos de diferencia a la opositora Xochitl, no sé cómo se pronuncia su nombre, Gálvez, quien es del Frente Amplio por México. El 52% de los encuestados votaría por Sheinbaum si hoy día fuesen las elecciones, mientras que el 30% se decantaría por Gálvez, pero las elecciones todavía son el 2 de junio. ¿Se acortarán las distancias? No lo sé. Otro dato de esta encuesta es que 6 de cada 10 mexicanos consideran que la seguridad es el principal problema del país. Luego le sigue la economía. Nicaragua. La Nicaragua de este par de autócratas impresentables, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lo que hace Deutsche Welle es subrayar que el año 2023, para esta dupla de gángsters y autócratas, ha sido asediar de una manera perversa a sus adversarios. ¿Qué pasará en el 2024? Año incierto para Nicaragua. Panamá tiene elecciones el 5 de mayo del 2024. Hay 10 candidatos que están aspirando a la presidencia. Paraguay es otro de los países de la región, dice Deutsche Welle, que padecen de manera cada vez más acusada el crimen organizado. Todo esto en un contexto de creciente concentración del poder político. Perú, y aquí me detendré un poquito más en lo que dice Deutsche Welle, le toman las declaraciones al politólogo Alonso Cárdenas, y este señala que el colapso político será uno de los principales retos del Perú en el 2024. Las instituciones en el Perú, desde el Congreso, la Presidencia, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la Fiscalía de la Nación, han implosionado y son las más desprestigiadas de América Latina. No tienen legitimidad ante la gente y esto no sale acá, pero lo vemos siempre en las encuestas. A ello se suma la lucha contra el crimen organizado, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de terrenos, el sicariato, la trata de personas, el narcotráfico, avanzan de manera incontenible en el país, enumera Alonso Cárdenas. Quien agrega que por su propia debilidad, ¿no es cierto?, el gobierno de Dina Boluarte y Otárola no tiene una estrategia clara ni definida ante este desafío. O sea, todo pinta mal en el caso peruano. República Dominicana tiene elecciones el 19 de mayo, 9 candidatos se están presentando, año de elecciones en América Latina.
Uruguay también tiene elecciones el 2024, pero hacia fines de año, o sea, en noviembre. Y el analista consultado por Deutsche Welle señala que parte de lo que suceda en Uruguay en el 2024 va a estar estrechamente relacionado y vinculado con lo que suceda en Argentina. Y considera que la crisis del país vecino tendrá impacto sobre el comercio exterior uruguayo, sobre el turismo y sobre la situación del Mercosur en general. Y se espera, además, una elección muy polarizada y con escándalos de corrupción de distinto tenor, protagonizados por el gobierno. Finalmente, Venezuela, al contrario del resto de países latinoamericanos con elecciones en el 2024, ¿no? Ya tienen fechas, ya tienen los meses. Supuestamente, en Venezuela también deberían haber elecciones. Pero como saben, el gobierno de Nicolás Maduro ha tachado la candidatura de María Corina Machado, y nada, no se sabe si van a haber elecciones en Venezuela. Todo depende de Maduro para variar. Y además señala una cosa que es importante subrayar. En todo este contexto de desconcierto sobre si van a haber elecciones o no, está el problema que se ha generado sobre el Esequibo, que es una zona fronteriza en la que ahora Venezuela tiene aspiraciones y el Ejecutivo, o sea, Maduro, está tratando de instrumentalizar a favor suyo, ¿no? A ver si ese conflicto, supongo, estoy especulando, si lo potencia, si lo utiliza a su favor, quizás hace que la gente se olvide de las elecciones, no lo sé. Pero así más o menos vienen algunas cositas en los países de la región. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!